El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias por sintonizar una vez más Hora de Estudio Bíblico en el día de hoy. Gracias, amigos, por su correspondencia, sus tarjetas, oraciones. Vamos a continuar hoy con nuestro estudio en Filipenses capítulo 2, pero antes vamos a considerar una palabra de nuestro vocabulario bíblico. La palabra de hoy es hipócrita. Esta palabra viene del griego y acarrea la idea de algo que no es lo que parece ser o lo que dice ser. Un hipócrita es alguien que profesa ser algo que no es. Esta palabra fue utilizada por Jesús cerca de 14 veces en Mateo. Fíjese en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. El Señor Jesús se lo dijo a los fariseos y saduceos como un pecado que Cristo realmente odiaba. Un hipócrita es una persona que no es sincera. O sea, que sinceridad es lo opuesto a la hipocresía. Y es por eso que el Señor Jesús habló tan vehementemente en contra de la hipocresía, en contra de ser hipócrita. A propósito, la palabra se traduce como fingimiento y simulación en pasajes como Romanos 12:9 y Gálatas 2:13, donde Pablo dijo, el amor sea sin fingimiento, que el amor no sea hipócrita. No sea hipócrita y pretenda mostrar amor hacia alguien que no ama. Y no muestre afecto por alguien si no está siendo genuino y real. Que el amor sea sin fingimiento, que no sea falso o hipócrita, sino genuino. Pablo usa la palabra en ambas epístolas a Timoteo. En su primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, y en 2 Timoteo 1:5. En ambas se trata del mismo capítulo y versículo, así que cuando llega esa palabra fingido en su Biblia, simplemente se trata de hipocresía. En otras palabras, se nos exhorta a no ser hipócritas. Tenemos que ser sinceros. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y debemos decirlo de corazón. No debemos engañar a otros ni a nosotros mismos. A veces me pregunto si en las iglesias locales, si al darle la mano a alguien el domingo procede de un corazón sincero o hipócrita. Si uno le dice al pastor qué lindo que estuvo su mensaje y después al llegar a casa lo destruye con comentarios, bueno, eso es ser hipócrita. Si uno hace eso, está siendo hipócrita. Y eso es algo que nunca debemos hacer, amigos. Como hijos de Dios debemos ser sinceros. Muy bien, vayamos ahora sí a la palabra de Dios en Filipenses. Capítulo 2, vamos a considerar, avanzando, el versículo 6. Pero antes vamos a orar a Dios. Amado Padre, te agradecemos una vez más por tu palabra y por la enseñanza verdadera que obtenemos en ella, la cual nos ayuda en el andar cristiano. Te agradezco, Señor, personalmente por el significado de estas palabras. Sé que no quiero ser hipócrita, porque si lo fuese tú lo sabes todo y yo no podría ocultarlo. Te pido que me ayudes y ayudes a cada oyente y por tu gracia podamos ser sinceros y genuinos. Amado Padre, utiliza hoy tu palabra. Te pedimos que nos hables y enseñes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a Filipenses 2:6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El versículo dice que Cristo tenía forma de Dios,
antes de tomar forma de siervo. ¿Lo entiende? El contexto dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces tenemos dos formas aquí. Obsérvelas en su Biblia. En el versículo 6, forma de Dios, y en el versículo 7, forma de siervo. Fíjese que él existía en forma de Dios antes de tomar forma de siervo. La palabra forma no se refiere a la apariencia externa o características, sino a la esencia y naturaleza de Dios en el versículo 6. Y en el versículo 7, la esencia y naturaleza de un verdadero siervo. En otras palabras, la apariencia del Señor, como se veía, se describe en el versículo 8. Lo vemos en el versículo 8 donde leemos: estando en la condición de hombre. Ahora, ahí se refiere a la apariencia. La forma es quien era en realidad. Él era Dios, tomó forma de hombre, él era Dios, llegó a ser un siervo. Pero la condición es la manera en que vino y se manifestó a otros. Ahora, el Señor Jesucristo era la forma de Dios. Él era Dios. Y en su encarnación pasó a verse o a ser hombre. Pasó a tener la condición de hombre, semejante a los hombres, semejante a los seres humanos. Ahora, lo que el versículo 6 está expresando es que Cristo es igual a Dios, eterno, esencial e igual al Padre. Y el Señor era tan enfático en enseñar en cuanto a su deidad, que los que lo escucharon querían matarlo, porque se hacía igual a Dios. Eso lo encontramos en Juan 5:18. Ahora Pablo aquí, en Filipenses 2, agrega que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Alguna vez se lo preguntó? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Nuestro Señor Jesucristo sí reclamó su deidad cuando estuvo en este mundo. En Juan capítulo 10, versículo 30 dijo: yo y el Padre uno somos. En Juan 14:9 le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿era Cristo verdaderamente Dios o se estaba aferrando a un título que no le pertenecía? Al decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿qué le da derecho a decir eso? Amigos, lo que Cristo reclamó es su derecho eterno. Muchos falsos cristos han reclamado deidad, pero el Señor Jesús era Dios, y la manifestación física que asumió en su encarnación fue lo que le permitió ser percibido por el hombre. Cristo era Dios y fue manifestado en carne, y esa manifestación física asumida en su encarnación era la manera en que Dios podría ser visto y comprendido por los hombres. Cuando Jesús dijo que era igual y eterno como el Padre, estaba diciendo la verdad. Él no se aferró de algo que no le pertenecía. Él era Dios y no se aferró a eso. Ahora, si yo digo que soy el presidente, estaría aferrándome de un título que no me pertenece, porque yo no soy el presidente y no tengo ninguna ambición de serlo. Pero Cristo no estaba reclamando algo que Él no era. En Juan capítulo 1 leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hemos leído Juan 1:1, Juan 1:14 y Juan 1:18. Ahora, otros pueden haber hecho trampa en su emprendimiento para obtener un título codiciable, pero el Señor Jesús nunca fue culpable de tal cosa. Entonces, en el versículo 6, Filipenses 2:6, tenemos la presentación del soberano Hijo de Dios. Anoté ahí en el margen de mi Biblia, junto al versículo 6, Cristo es soberano, era igual a Dios.
Ahora, en el versículo 7 observamos que Él se hizo siervo. Si bien era Dios, no insistió en que se le sirviese, sino que dejó de lado temporalmente el ejercicio de su soberanía completa para llegar a ser un siervo. Ahora fíjese cómo el soberano se inclina y se transforma en siervo. La frase «se despojó a sí mismo» es lo que los teólogos llaman la kenosis, o sea, despojarse de sí mismo. En su encarnación y llegando a su crucifixión, Cristo se despojó de algo, ¿verdad? ¿Pero de qué? Mis queridos amigos, Él no se despojó de su deidad. Eso no era posible. Él no podría haber dejado de ser Dios. Y ese versículo no nos dice que se despojó de sí mismo de ser Dios. No, la kenosis, o la idea de que Cristo se despojó, existió en el hecho de que Él tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. No hay ninguna mención de nuestro Señor abandonando ninguno de los atributos esenciales de la deidad. En su encarnación, Él no dejó de lado el hecho de ser Dios. Él simplemente tomó la forma de siervo. Cuando se hizo carne y se esclavizó, por decirlo así, a favor de la humanidad, dejó de lado algunos derechos como Hijo Eterno de Dios, pero nunca dejó de lado su deidad, el hecho de que Él era y es Dios. Mis amigos, Cristo fue siempre Dios. En ningún momento cesó de ser Dios. Tenga en mente que Pablo ha estado pidiendo humildad de espíritu entre los creyentes. ¿Y de qué manera más completa y perfecta demostró el Señor una humildad genuina? En su doblegamiento infinito de la soberanía hasta la esclavitud. Dios se hizo hombre, y de la misma manera que Él poseía toda la esencia de la deidad, fue hecho en semejanza de hombre, tomando sobre sí toda la esencia de la humanidad, pero sin pecado. En su autoabdicación, podríamos decirlo así, Cristo se identificó con nosotros en su humillación. Él tomó para sí un cuerpo como el nuestro y enfrentó una existencia humana limitada en la tierra. Amigos, el mundo nunca fue testigo de una expresión de autorrenuncia y humildad tan genuina como esa. Cuando nos ponemos a pensar en el hecho de que Dios se hizo hombre, trabajó con sus manos, enfrentó la vida en cada aspecto como hombre, sirvió, se apenó, sufrió, nos quedamos en pleno asombro. El soberano de todo se hizo el siervo de todos. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces tenemos al soberano en el versículo 6 y al siervo en el versículo 7. Ahora, por favor, avance al versículo 8. Fíjese allí en el sacrificio. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cada paso que tomó lo llevó a una humillación mayor y finalmente a la muerte. De la gloria al Gólgota, al lugar de la calavera y la crucifixión. Es decir, de la gloria al lugar de la crucifixión. Nuestro bendito Señor pasó por una humillación que culminó en su muerte voluntaria, el sacrificio vicario por pecadores como usted, mi amigo, y como yo. Murió por el pecado. Él no tendría que haber muerto porque no tenía pecado, y la muerte es la que paga el pecado. El pecado y la muerte son inseparables, siempre están ligadas en la Biblia. Dios dijo a Adán y Eva en Génesis 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte.
Mi amigo, el pecado y la muerte están siempre ligados en la Biblia. Pero como ve, el Señor Jesucristo no tenía pecado. Ahora, lo que Él escogió ser, voluntariamente, fue ser nuestro sustituto y nuestro Salvador. Había otras formas de morir que Cristo podría haber escogido, pero Él escogió la más baja posible al someterse a la degradante, vergonzosa y más dolorosa manera de morir que el hombre jamás implementó. Fíjese ahí en su Biblia, dice, y muerte de cruz. ¿Para qué esta declaración? Porque era la manera más humillante de morir en los días del Señor Jesucristo, allá en los días del Imperio Romano. Morir en la cruz era la muerte más degradante. Ahora, tenga cuidado con no malinterpretar el texto aquí cuando dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Eso no significa que el Señor se sometió a la muerte. Cristo es el conquistador de la muerte. Lo dejó bien en claro al resucitar del sepulcro triunfante. Uno de los propósitos de la encarnación de Cristo, una de las razones por las cuales vino del cielo a la tierra, fue la de derrotar y destruir a la muerte. Leemos en Hebreos 2, 14 y 15, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Después del ascenso de nuestro Señor al cielo, Él testifica lo siguiente en Apocalipsis 1:18. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es un gran versículo en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1:18. La muerte marcó el último punto de obediencia hasta donde llegó nuestro Señor. Él escogió una forma de morir reservada para esclavos y criminales. Por medio de su sacrificio en la cruz, Él demostró su humildad y obediencia de una manera que ninguna otra persona puede demostrar. La historia no tiene otro paralelo. Uno tiene que caer a los pies de nuestro bendito Señor y confesar lo maravilloso de su amor glorioso y nuestra posición indigna. Hay mucho trecho desde el trono celestial hasta la cruz del Calvario, mis amigos. ¿Se da cuenta de lo que es la verdadera humildad? ¿Se da cuenta ahora de lo que implica ser sinceramente humilde? Haya pues en vosotros este mismo sentir. Ahora bien, Él es soberano, Él es siervo, fue sacrificio, y comenzando con el versículo 9, permítame por favor leerles versículos 9 al 11. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es impresionante aquí el hecho de que el que se humilló a sí mismo fue exaltado, elevado a la gloria del cielo. Y he aquí en este pasaje, sus exaltaciones se expanden a otras esferas. En ningún momento, desde la venida de Cristo a esta tierra, se doblegó toda rodilla. En ningún momento toda lengua confesó su señorío, pero a causa de su acto voluntario de humildad y autorrenuncia, Él es exaltado al rango más alto de autoridad, a la soberanía absoluta y suprema. En su primera venida en humildad se le dio un nombre. Leemos allí en Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo un pequeño porcentaje de la raza humana tiene respeto y reverencia por ese nombre. En público, el nombre de Cristo se escucha más veces en blasfemias y maldiciones que en reverencia y respeto. Para los cristianos se trata de un nombre precioso,
Es en su nombre que obtenemos remisión de pecados. Él lo dijo en Lucas 24:47. Es en su nombre que los hijos de Dios llegan en oración al Padre. De cierto os digo, dijo el Señor en Juan 16:23, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Los verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo le aman y respetan su nombre. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese nombre es odiado y despreciado por muchos, pero, mis queridos oyentes, reverenciemos y respetemos ese glorioso nombre. Estamos viviendo en medio de una generación en la que el nombre de Cristo se hizo muy común. Es común en las religiones escuchar el nombre de Jesús. Mi amigo, usted puede pronunciar ese nombre, pero eso no significa que sea su Salvador y su Señor, ante quien usted se arrodilla en sumisión. Mire, si no es así, entonces no use ese nombre. El día viene cuando el Hijo de Dios exaltado regresará a la tierra y cada persona estará en sujeción a Él como el soberano. En ese día la tierra será llena de la gloria de Dios. En todas las naciones y todas las razas, las rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. En la actualidad multitudes se arrodillan ante hombres, ídolos, imágenes, pero en aquel día todos los seres humanos, todos, judíos, gentiles, naciones, iglesia, se arrodillarán y le confesarán. Ahora, la escena que Pablo describe aquí en Filipenses no se refiere a una restauración final de todas las almas. Eso es un error, como algunos enseñan. Las palabras de Pablo no indican una adoración voluntaria al Señor Jesucristo. Los que le adoren en ese entonces no estarán más dispuestos a adorarle que los individuos en el presente. Hay una verdad expresada en la Biblia que dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo dijo el Señor en Lucas 14:11. Cristo se humilló, y el Padre lo exaltó, y es la lección de este pasaje de Filipenses capítulo 2. Que el Espíritu Santo lo aplique a su corazón y al mío, mi amigo. Debemos tener la mente de Cristo. Su actitud mental y moral hacia otros debe ser nuestra actitud hacia otros. Debemos estar dispuestos a tomar forma de siervos, a ser malentendidos, mal comprendidos, a ser corregidos y hasta despreciados. Amigos, si no estamos dispuestos a sufrir con Él y por Él ahora, no podremos participar en su reino en aquel entonces. Humillaos pues, dice Primera de Pedro 5:6, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, ha terminado por hoy nuestro espacio radial. Dios mediante vamos a continuar con esta serie de estudios en Filipenses capítulo 2 en nuestro próximo programa. Por favor, repase la lectura de Filipenses y muy especialmente capítulo 2. Será entonces, si Dios quiere, hasta nuestro próximo encuentro y muchas gracias por habernos acompañado en el estudio de la Palabra de Dios. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.